¿Qué tal? Bueno, hemos llegado al momento en que tenemos que empezar con los temas de dietoterapia. Les propongo entonces comenzar con dietas terapéuticas. Para eso vamos a hacer un repaso por los conceptos de nutrición más básicos, las leyes de Pedro Escudero, para enganchar de ahí los temas de las dietas terapéuticas. Les voy a compartir una presentación para seguir la clase con ella. Bien, acá estamos. Bien, Pedro Escudero entonces nos hablaba de las leyes de la alimentación, ley de la cantidad, de la calidad, la armonía y la adecuación. ¿Qué quería decir con esto? La ley de la cantidad hacía referencia a que la alimentación tiene que ser suficiente. En pocas palabras, ni mucho ni poco. Si aportamos al cuerpo una cantidad insuficiente, para una persona que no necesita hacer dietas de ningún tipo, solo necesita una nutrición normal, le produce descenso de peso, la dieta insuficiente en cantidad. Para una persona que necesita una dieta normal y consume una dieta excesiva, entonces le produce un aumento de peso. Por eso Pedro Escudero solía decir que la cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio en su balance. Estas exigencias calóricas tienen que ver con reponer las calorías consumidas mediante un adecuado aporte de alimentos. Y él habla del balance. Esto hace referencia a las entradas y salidas, entrada de energía y salidas de energía. Salidas en cuanto al gasto energético. Bien, ahí tenemos entonces la alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada. Es posible modificar una de las leyes con fines terapéuticos, pero la que siempre se debe cumplir es la ley de la adecuación. Ahora vamos a explayarnos un poquito más en esta ley de la adecuación, pero volviendo a lo que planteaba Escudero, otra de las leyes es la calidad, que hace referencia a que el régimen de alimentación debe ser completo en cuanto a calidad, es decir, aportar todos los nutrientes o principios nutritivos para que el cuerpo funcione bien. El cuerpo se lo toma como una unidad indivisible y está formado por distintas sustancias. Entonces, en la medida en que el cuerpo funciona bien, estaría recibiendo todos los nutrientes. Los principios nutritivos se refieren a hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos. Si la dieta cubre con la necesidad de todos esos nutrientes, es completa. La alimentación, cuando es carente de principios nutritivos, alguna vitamina, mineral o algún macronutriente, se la considera una alimentación carente. Respecto a la ley de la armonía, esta se refería a una proporción porcentual entre los macronutrientes. Estudios en la época de Escudero dieron a conocer que si el porcentaje de carbohidratos se mantenía entre un 50 y un 60%, el porcentaje de proteínas se mantenía en un 10-15%, y las grasas rondaban entre un 25 y 30%, entonces el cuerpo funcionaba bien. Funcionaba bien, me refiero a que
con el tiempo no desencadenaba ninguna enfermedad, ni por carencia ni por exceso. Entonces, de acá se derivó el concepto de armonía, de que estos macronutrientes tienen que mantener esta proporcionalidad en porcentajes. Las cantidades de los diversos principios nutritivos que integran la alimentación, entonces deben guardar esta relación de porcentajes entre sí para que podamos decir que una dieta es saludable o armónica. La ley de la armonía, entonces, cuando no se cumple, decimos que es disarmónica. Una dieta que sea no completa, incompleta, disarmónica e insuficiente es una dieta terapéutica. Nosotros podemos alterar estas leyes para hacer dietoterapia. Este es el concepto que yo quería derivar de las leyes de Pedro Escudero. Entonces, vamos a ver cómo alterando estas leyes, excepto la de la adecuación, vamos a hacer dietoterapia. Es decir, con la alimentación vamos a acompañar procesos de recuperación de la salud. La ley de la adecuación, entonces, dice que la finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo y también adecuación a la cultura, adecuación socioeconómica. Es la ley que no nos puede faltar en cumplir. La finalidad es satisfacer todas las necesidades del organismo y de la persona, ¿no? Está adaptada al individuo que la consume. Entonces, tenemos que hacer el máximo esfuerzo por adaptar la alimentación, la dieta, a la persona. Vamos al concepto de dietoterapia. La dietoterapia es entendida como la aplicación de la nutrición a una persona enferma de acuerdo a la etiología de la enfermedad, al momento evolutivo de esta y al estado funcional del organismo. La alimentación normal se modifica con fines de curar o contribuir a curar un padecimiento. Se puede aplicar un tratamiento dietoterápico en forma primaria o en forma como un agente que ayuda a otras terapias. Ejemplo, una dieta para celíacos, que es una dieta controlada en TAC, trigo, avena, cebada y centeno, es una forma primaria de tratamiento, porque una persona que padece celiaquía hace la dieta y se cura, podemos decir, ¿no? Se alivian esos síntomas. Una persona que padece diabetes hace la dieta, pero necesita otro tipo de terapéuticas más, como la farmacoterapia, como la educación diabetológica, la contención familiar, psicológicas quizás también. Entonces, en este caso del diabético, la dietoterapia contribuye a otras terapias. En el caso de la celiaquía, es la dietoterapia el único tratamiento. El Salongo nos propone entender a la dietoterapia como una ciencia en la que está apoyada en otras bases de química biológica, nutrición normal, bromatología, fisiología, anatomía, evaluación nutricional, la técnica dietoterápica y de ahí está la nutrición terapéutica y dietoterapia. Entonces es necesario como ir retomando estos saberes para poder comprender la dietoterapia.
Yo le sumaría otras, ¿no? La sociología, la economía, entendiendo ahora la nutrición desde este concepto tridimensional. Dietas terapéuticas. Entonces, hablamos que la dieta terapéutica es aquella que sufre modificaciones de los componentes nutricionales de una dieta normal. ¿Qué vamos a modificar? Los nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Y con respecto a estas modificaciones que acabo de mencionar, una dieta terapéutica podría ser una dieta controlada en proteínas, una dieta controlada en carbohidratos simples, una dieta controlada en sodio, una dieta baja en potasio, sería una dieta hipopotasémica. Nosotros en nutrición solemos usar terminologías que dan cuenta, son los prefijos que dan cuenta de qué se hace con esa dieta, si se reduce o se aumenta. Entonces usamos el hipo y el hiper como prefijos. Decimos una dieta hipohidrocarbonada, hiperproteica, hiposódica, hipopurínica, hipograsa. Entonces, cuando modificamos los nutrientes, vamos a usar ese tipo de terminologías. Otra modificación es en el aporte energético. En nutrición normal, la dieta era normocalórica. Ahora en dietas terapéuticas vamos a usar dietas hipocalóricas o hipercalóricas. Las hipocalóricas van a estar indicadas en tratamientos como el sobrepeso y la obesidad. Las hipercalóricas van a estar indicadas en patologías como la desnutrición, como, a ver, ¿qué otro ejemplo? Básicamente desnutrición, las hipercalóricas, en quemados también. Para los caracteres físicos y químicos del régimen, bueno, acá tenemos que repasar cuáles son esos caracteres. Teníamos como caracteres físicos la consistencia. Entonces la dieta puede ser líquida, semilíquida, blanda, sólida o normal, que incluye todos. Según el contenido de fibras o residuos, voy a aclarar la diferencia entre fibras y residuos. Los residuos incluyen las fibras, pero agregan también a, por ejemplo, partes de alimentos indigeribles, como es el tejido conectivo. Entonces, residuos indica tejido conectivo más fibras. En cuanto a esto, la dieta puede ser reducida en residuos o rica en fibras. Otro carácter del régimen de tipo físicos es el volumen. El volumen puede estar aumentado o reducido. En caso de que esté aumentado, tenemos que siempre tener en cuenta la capacidad gástrica de las personas, según la edad. El fraccionamiento. Pueden ser 6 comidas, 7 comidas. Cuanto más tengamos que dar de comer, más comidas, más calorías, quizás más va a aumentar el fraccionamiento. La temperatura. Podemos manejar solo temperaturas frías, solo temperaturas templadas, solo temperaturas calientes o con predominio de temperaturas calientes, con fines terapéuticos. Por ejemplo, en personas que tienen
exceso de peso, manejamos más bien temperaturas calientes porque dan más saciedad. En personas con diarreas no vamos a dar temperaturas frías porque aumenta el peristaltismo. Con respecto a los caracteres físicos y químicos del régimen, estaban integrados por el sabor, el aroma. Entonces, a fines terapéuticos podemos manejar dietas suaves o no estimulantes. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene llagas, aftas en la boca, no indicaríamos condimentos fuertes, picantes, irritantes. En el caso de una úlcera gástrica o una gastritis, también se hace selección de condimentos y de estímulos intestinales. Por ejemplo, la cafeína del café, la teobromina del té, las bebidas colas, tienen compuestos estimulantes de las mucosas que en este caso habría que sacar, evitar. Respecto del contenido de purinas, bueno, este es un tipo de dieta que se aplica solamente en dietas con ácido úrico aumentado. Hay una enfermedad que se llama gota, que cuando aumenta el ácido úrico en sangre empieza a producir dolor en las articulaciones, sobre todo del pie, en el hallux, y se agrava con el consumo de alimentos ricos en purinas. Esto es una dieta particular que la vamos a ver más adelante, pero para aclarar un poco a qué se refiere el concepto de purinas, las purinas son parte del ADN de las células, de los seres vivos, o sea, todo lo que comemos tiene purinas, es imposible una dieta apurínica, aunque se usa por ahí el término caldos apurínicos, sepan que las dietas apurínicas no existen, lo que existen son dietas hipopurínicas o hiperpurínicas. Las hiperpurínicas no se suelen manejar, sí las hipopurínicas para los casos de gota, por la presencia de purinas en los alimentos. Las purinas en el cuerpo se transforman aumentando el ácido úrico. Y el ácido úrico se forman como cristalitos en la sangre que producen como unos pinchazos en las articulaciones, sobre todo de los pies. Entonces, básicamente, estas son las modificaciones dietoterapéuticas que se pueden hacer en cuanto a nutrientes, energía y caracteres físicos y químicos. Nuestro desafío en adelante va a ser ir viendo cómo en distintas enfermedades se van modificando estas categorías. Empezamos con el ayuno como dieta terapéutica. Hablemos un poco del ayuno entonces. Si bien el ayuno no implica comer, sepan que hay distintos tipos de ayunos. Tenemos el ayuno de sólidos y el ayuno total. Por lo general, en el ámbito hospitalario se suele hablar de ayuno total al referirse como nada por boca. Nada por boca es ni líquidos ni sólidos, ni nada. Y yo quería explayarme un poquito para que entendamos qué pasa cuando una persona ayuna en el tiempo. El ayuno es algo normal del sistema, o sea, el cuerpo tiene mecanismos para sobrellevar el ayuno. Por ejemplo, uno a la noche se va a dormir y pasa unas 8 horas en ayuno, ¿no? Si no se despierta de noche a comer. Ese periodo de tiempo el cuerpo tiene mecanismos para poder seguir funcionando aunque no estemos comiendo. Esto es como consecuencia de un proceso evolutivo en el que pudimos desarrollar lugares en nuestro cuerpo para almacenar glucógeno. El glucógeno, ustedes sabrán que es la forma en que el cuerpo tiene de guardar la glucosa compactada. Y básicamente hay dos partes en el cuerpo en el que nosotros podemos guardar glucógeno, que es en el hígado
y en los músculos. Ese glucógeno no dura mucho, entonces durante 8 horas de ayuno ya se estaría acabando esas reservas. Por eso es que es normal y saludable a la mañana sentir hambre. Lo raro es no sentir hambre a la mañana porque quiere decir que tenemos mucho glucógeno en nuestras reservas y quizás nos estaríamos pasando con el aporte de carbohidratos en la noche. ¿Qué pasaría si uno tiene que hacerse un estudio o por alguna cuestión sale sin desayunar y continúa con el ayuno? Bueno, el cuerpo empieza a sacar de las reservas lo que tiene. Y lo que tiene como para producir energía, para producir glucosa básicamente, es, aparte del glucógeno, la grasa corporal, o sea, el tejido adiposo, y la masa muscular. Sabemos que la masa muscular no es una reserva de energía, el tejido adiposo sí. Pero en la medida en que se extiende el ayuno, se van movilizando reservas de energía. Agotado el glucógeno muscular y el glucógeno hepático, empieza a movilizarse el tejido adiposo. Pero no es que es así en orden, primero glucógeno, luego grasa, luego tejido muscular. Se va dando un predominio de uno de los tejidos sobre otros, pero siempre se está degradando todo a la vez. Entonces, pasadas las 24 horas de ayuno, ya se está movilizando un gran porcentaje de tejido adiposo y pasadas las 48 horas de ayuno, empieza a movilizarse el tejido muscular. Los ayunos más prolongados sin el aporte de líquidos no son posibles porque devienen los síntomas de la deshidratación, la confusión, el malestar general y la pérdida de la conciencia. Entonces, los ayunos absolutos no duran mucho, pero el ayuno de sólidos sí. Y lo que sucede es que se produce un proceso en el que se desencadena la hipoglucemia. Nosotros tenemos en el cuerpo órganos que son glucemia dependientes, o sea que solo se alimentan de glucosa. Y hay dos órganos que son los más sensibles, que es el cerebro y los glóbulos rojos. Cuando empieza a faltarle glucosa al cerebro, el cerebro empieza a transformar nutrientes en glucosa y se producen como compuestos secundarios, como los cuerpos cetógenos. Empieza lo que se llama el proceso de cetogénesis. La cetogénesis es obtener glucosa mediante neoglucogénesis, es decir, agarrar proteínas o grasas, transformarlas en glucosa necesaria para órganos vitales como el cerebro y los glóbulos rojos. Esta neoglucogénesis produce como efecto secundario los cuerpos cetógenos, que son básicamente tres: acetato, alfa-cetoglutarato y acetona. Estos cuerpos cetógenos el cuerpo los expresa con un aliento fuerte y son tóxicos para el cuerpo. Entonces, el ayuno deviene en una alteración del pH sanguíneo, una alteración del organismo en general y con el tiempo, con las horas, una descompensación. Los ayunos no son saludables. Hay ayunos que se hacen con fines terapéuticos para un estudio en particular. En ese caso no son prolongados y por lo general no son ayunos absolutos, son ayunos de sólidos. Por eso vale la pena preguntar, si uno tiene la duda, qué tipo de ayuno es, si es ayuno de sólidos y de líquidos o solo de sólidos. Y en el caso de otro tipo de ayunos, bueno, estar
enterados de cuáles son las consecuencias. Una de las consecuencias más inmediatas es el desmayo por hipoglucemia, la hipotensión, la deshidratación, la pérdida de masa muscular, la confusión. Esta es una idea básica, general, que yo les quería dar sobre el ayuno, que es una terapéutica. No podríamos decir que es dietoterapéutica porque no hay dieta aquí para aplicar. También tenemos dietas con aporte energético modificado. En este caso, pueden ser hipercalóricas, como ya les mencioné, dietas hipercalóricas que se aplican para casos de desnutrición o pacientes quemados, dietas hipocalóricas que se aplican para casos de personas con sobrepeso, obesidad, dietas carentes o incompletas, carentes de principios nutritivos, por ejemplo, una dieta muy reducida en sodio o una dieta hipopurínica se consideran incompletas. Las dietas disarmónicas, alteradas en el porcentaje de macronutrientes, y las dietas alteradas en los caracteres físicos y químicos, como ya vimos. Vayamos a lo que es la dieta líquida. Esto es un resumen, ustedes van a tener unos apuntes un poquito más completos. La dieta líquida, también llamada dieta de transición, es una dieta que se suele usar para probar tolerancia luego de algún proceso quirúrgico o en un pasaje entre una dieta parenteral a una dieta oral, cuando se aplica anestesia, un posquirúrgico posanestesia o un prequirúrgico, por ejemplo, en los casos de cirugías bariátricas hacen 10 días de dieta líquida. Y en los casos de posquirúrgico se da un fenómeno que se llama ilio paralítico, en el que por la misma anestesia todo el sistema digestivo queda sin movilidad y hasta que vuelve a tomar la tonicidad normal, eso lleva un tiempo, entonces hay que ir como dándole estímulos de a poco, empezando con una dieta líquida. Las dietas líquidas se pueden usar también en casos de diarreas, para una rehidratación y, como ya les dije, para estudios, por ejemplo, para una videocolonoscopía. La idea es proveer líquidos de fácil absorción, en lo posible hipofermentativos, no tan estimulantes. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola no iría porque las bebidas carbonatadas son estimulantes digestivos. Los tés podrían ser, pero claras de té, es decir, tés livianos. No se dan, por más que sean líquidos, bebidas alcohólicas. Y tampoco se ofrecerían bebidas irritantes como con gas. Así como tampoco se podrían ofrecer bebidas muy azucaradas, porque hay un efecto osmótico ahí que tendríamos que evitar. En estas dietas líquidas es necesario manejar residuos disminuidos y fibras disminuidas. Y a la vez seleccionar líquidos que sean de baja estimulación del tracto digestivo. Los alimentos que incluimos son caldos, y ustedes van a ver que dicen caldos desgrasados de carnes o vegetales. Esos caldos no son cubitos de calditos, ni sopitas de sobre. Cuando nosotros en dietoterapia decimos caldos, nos referimos al líquido que se deriva de la cocción de frutas o vegetales. Podemos hablar de caldo de manzanas, y en ese caso sería una compota, el líquido de la compota,
O caldo de verduras, que es el líquido que se deriva de la cocción de vegetales, sin los vegetales. Ese es el caldo. Las bebidas que se incluyen son infusiones livianas, nos quedaríamos con un mate cocido liviano, nos quedaríamos con un té de hierbas liviana, puede ser malta. Yo sacaría la palabra de ahí refrescos, quizás algún jugo natural, pero no se estaría refiriendo a gaseosas. Y la leche tiene un asterisco porque depende de en qué situación nos encontremos, puede ser que esta leche no sea bien tolerada, que estemos ante una intolerancia a la lactosa o una desadaptación. Por ejemplo, después de un hilio paralítico se pierden las bacterias que degradan la lactosa y la enzima lactasa. Entonces, si estamos hablando de una recuperación de la motilidad intestinal luego de una cirugía, no sería apropiado comenzar con leche. Tendríamos que comenzar con líquidos más claros como las infusiones o los jugos diluidos, la compota, los caldos de verduras. Pero si estamos, por ejemplo, en una situación de un prequirúrgico bariátrico, una leche descremada para una persona que tolera la lactosa va bien. Con respecto a los dulces, hay que tener cuidado y ver en qué momento se indican y cómo se indican. En una persona con diarrea no podríamos dar bebidas azucaradas por el efecto osmótico, pero en el caso de una persona que tuvo una cirugía, no sé, una cesárea, por ejemplo, dar una compota con azúcar es hasta conveniente para ayudarle a reponerse de esa cirugía. Y también en este apartado entra lo que es la alimentación enteral. La alimentación enteral puede ser por vía nasogástrica o por vía de gastrostomía. Más adelante vamos a tener una clase de alimentación enteral, pero sepan que la dieta líquida también incluye este tipo de dietas. La dieta líquida, como vimos, puede ser entonces incompleta con estos fines y también puede ser completa. Este concepto de incompleta completa se estaría refiriendo a si aporta o no las calorías suficientes. En el caso de una dieta líquida completa, sería una dieta normocalórica. Entonces, si el requerimiento de una persona es de 2000 kilocalorías, con dieta líquida tendríamos que ver de cubrirlos. En este caso, por ejemplo, en una alimentación enteral, se pueden cubrir sin mucho problema el requerimiento calórico. Pero en caso de que sea mixto, líquidos con alimentos, más líquidos con alimentación enteral, ahí hay que hacer un poco más de énfasis en llegar a cubrir ese requerimiento calórico. Una de las dificultades de las dietas líquidas es justamente cubrir y cumplir con el aporte calórico, porque al diluir la alimentación se diluyen las calorías. Y ahí lo que tenemos que hacer es tener en cuenta los productos nutroterápicos. Por ejemplo, el Fresubin, el Ensure, que son productos elaborados desde la farmacoterapia para poder aportar calorías y nutrientes en consistencias, en este caso líquidas. ¿Cuándo se van a indicar dietas líquidas completas? Bueno, en casos de personas en estados vegetativos, o sea, por compromiso neurológico, con personas incapaces de masticar, ya sea por un traumatismo maxilar o maxilofacial,
Personas que no pueden deglutir, por ejemplo, cáncer de garganta, en laringe, faringe, esófago. O en personas con alimentación enteral, ya sea vía oral o vía gastrostomía. ¿Qué alimentos podemos incluir? Tenemos los caldos, que ya sabemos a lo que nos referimos. Pueden ser de carnes variadas o de vegetales. Bebidas, como ya conversamos. Y teniendo en cuenta el tema de la concentración de los monosacáridos. Las dietas semilíquidas o blandas o semiblandas son dietas también de transición. Por ejemplo, en un posquirúrgico, luego de haber tolerado bien la dieta líquida, se progresa a dieta semilíquida o semiblanda. Es una dieta incompleta, a no ser que sea reforzada con nutroterápico, no se puede cumplir con la ley de la cantidad ni de la ley de la armonía. Es baja en grasas y baja en fibras. Y es necesario aplicar algunas técnicas culinarias para poder llevar adelante esta dieta. Acá es necesario tener en cuenta una diferencia importante. Cuando uno escucha dieta blanda, es necesario poner atención qué tipo de dieta blanda se están refiriendo. Hay dos tipos de dietas blandas, la blanda digestiva y la blanda mecánica. La blanda digestiva es aquella que disminuye los estímulos digestivos. Se indica, por ejemplo, en dietas para gastritis, para úlceras pépticas, para reflujo gastroesofágico, para personas con llagas, aftas. Es una dieta con bajos estímulos intestinales. Y seleccionan alimentos muy suaves. Justamente acá dice facilitar la digestión, se manejan alimentos cocidos, pocos condimentados. Es una dieta hipograsa, es una dieta reducida en fibras y residuos. El fraccionamiento por lo general es aumentado a 6, 7 comidas por día. El volumen suele ser reducido, o sea, se dan poca cantidad en varios momentos del día. Se evitan los alimentos estimulantes, como el té negro concentrado por la teína, el café por la cafeína, las bebidas colas, el alcohol, las frutas muy ácidas. Yo les voy a dejar en el Classroom un apunte en el que se seleccionan las frutas y verduras según el tenor de ácidos orgánicos. Las frutas, ustedes sabrán que hay frutas que son muy ácidas, muy fuertes, muy estimulantes y otras que suelen ser más suaves. Por ejemplo, la naranja, la mandarina, las frutillas concentran más ácidos orgánicos que la manzana, la pera, la banana. Así también los vegetales. Hay vegetales que son fuertes por su alto contenido en ácidos orgánicos, como la radicheta, la rúcula, el morrón. Tiene alto contenido en ácidos orgánicos y no así la calabaza, la zanahoria, la remolacha. Entonces, en dietoterapia solemos agrupar los alimentos, las frutas, los vegetales, en este caso, en A y B, en gran contenido de ácidos orgánicos y menor contenido de ácidos orgánicos. Entonces, en este caso,
incluiríamos las frutas y verduras con bajo contenido en ácidos orgánicos. Se evitan las frituras, se evitan las salsas por el contenido en ácidos orgánicos. Y con respecto a las formas de preparación, se manejan hervidos, al vapor, a la plancha, purés. Con respecto a los lácteos, ya dijimos que va siempre a tener que ser ajustado según tolerancia. Las harinas, se manejan harinas de fácil digestión, como el arroz, cuanto más simple y más partido mejor, la sémola, pastas simples, fideos de arroz, polenta. Con las carnes, en una dieta blanda digestiva, manejamos el pollo, el pescado. Con los huevos, preferimos las claras de huevo. La yema tiene siempre un poquito más de proceso digestivo por la misma grasa. Y bueno, manejamos galletas de agua, pan francés desecado, de fácil disgregación. Tenemos la dieta puré como una dieta intermedia entre una semilíquida, blanda y sólida. Y esta dieta estaría incluida dentro de lo que es la dieta blanda mecánica. Yo recién mencioné que hay dos tipos de blandas, la blanda digestiva y la blanda mecánica. Acabamos de hablar de la dieta blanda digestiva. Ahora vamos a detallar lo que sería una dieta blanda mecánica, que básicamente tiene que ver con consistencias de tipo turmix o puré, con líquidos como caldos o jugos de frutas. Vamos procesando los alimentos hasta obtener esa consistencia. Se aplica en personas que no tienen todas las piezas dentales, que tienen problemas en la digestión, por ejemplo, riesgo de broncoaspiración a líquidos tras una radioterapia o en casos de pacientes neurológicos. Entonces la idea es proveer alimentos con consistencia puré. Esa es la dieta blanda mecánica. La idea es facilitar la digestión y aplicar técnicas de cocción y de selección de alimentos para lograr purés lisos. Los alimentos que se incluyen son un poco más variados que en la blanda digestiva. Entonces, por ejemplo, acá entran los flanes, los postres de leche, entra la carne de vaca picada, en elaboraciones como albóndigas húmedas, hamburguesas, en rellenos como canelones. El huevo puede ser entero, no tiene por qué ser solo clara de huevo. Podemos incluir pastas procesadas como fideos. Puede estar el grupo de vegetales un poco más variados. O sea, no hay justificación para no incluir vegetales y frutas con ácidos orgánicos en este caso. Puede ser pan de molde incluido en preparaciones, todo en consistencia puré. Lo que se propone en estos casos es evitar que sea todo siempre del mismo color, ¿no? Como empezar dando una entrada que podría ser un puré de calabaza, un plato principal que podría ser un guiso licuado que tenga más caldo de pollo o de
carne de vaca, como para saborizar. Y de postre, un postre de leche o un flan. Eso podríamos incluirlo todo como idea de un menú dentro de una dieta blanda mecánica. Lo que tenemos que cuidar es de no confundir blanda gástrica con blanda mecánica y estar proveyendo de una dieta blanda gástrica que incluye muy poca variedad de alimentos a una persona que no la necesita. Les pido, por favor, especial atención en esto. Entonces, de lo que estamos hablando es de la importancia de adecuar la alimentación con fines terapéuticos. Tenemos que siempre estar viendo del órgano afectado, pero a la vez sin perder de vista que somos seres biopsicosociales y que si bien podemos tener un órgano afectado, hay una persona afectada también. No tenemos que olvidarnos del concepto tridimensional de la nutrición, acá también se aplica. Entonces, no nos vamos a referir a la persona como una patología, sino como una persona que padece una enfermedad y la dieta va a ser una forma de tratamiento o contribuir al tratamiento. Tenemos que siempre estar evaluando el estado del sistema digestivo. Por más que la afección no sea del sistema digestivo. Tenemos que mirar la dentadura, tenemos que evaluar las deposiciones, tenemos que preguntar por si hay o no inflamación intestinal, si la persona toleró o no toleró la dieta líquida, si tuvo vómitos. En nutrición, en dietoterapia, estamos permanentemente atentos al estado del sistema digestivo. Por más que estemos con un paciente con una fractura en el miembro inferior. Tenemos que considerar el momento evolutivo de la enfermedad. No es lo mismo un debut diabético que un diabético de hace 10 años. No es lo mismo una persona que acaba de padecer una hipertensión y se descompensó por ello y necesita una dieta hiposódica a una persona que viene con una hipertensión de varios años. Tenemos que evaluar los síntomas y síndromes concomitantes, efectos secundarios. El estado de nutrición es también una constante que vamos a mirar, o sea, las dietas en dietoterapia no solamente se indican en cuanto a la restricción de algún nutriente o extra de algún nutriente, sino también al aporte energético. Si la dieta va a ser normocalórica, hay que explicitarlo. Si va a ser hipocalórica o hipercalórica, también, o sea, puede haber una combinación de terapéuticas. Por ejemplo, para una persona con diabetes, hipertensa y obesa, se hace una dieta hipocalórica controlada en carbohidratos e hiposódica. Tenemos que evaluar las tolerancias individuales o intolerancias. Si la persona dice que no tolera el caldo de calabaza, nosotros no podemos discutirle si lo tolera o no. Si no lo tolera, no lo indicamos y no le pedimos que lo tome. Y eso tiene que ver también con las elecciones culturales. A veces la adopción de ciertos hábitos alimentarios llevan a ciertos hábitos que tenemos que respetar. Siempre que se pueda, ¿no? Hay culturas que suelen comer preparaciones muy condimentadas y en el caso de una patología digestiva como una gastritis, por más que tengamos toda la buena voluntad de respetar la cultura, no va a ser posible. Son dietas y situaciones en las que cuesta mucho la adherencia a ese tipo de tratamientos.
tenemos que tener en cuenta las influencias psicológicas y sociales, y a mí me parece este punto sumamente importante porque muchas veces se elaboran dietas que desde el cálculo calórico y el aporte de nutrientes están perfectas, pero son imposibles de cumplir desde una situación económica, desde una situación familiar. Entonces, estamos faltando a una de las leyes que dijimos que no podemos pasar por alto, que es la ley de la adecuación. Por eso es que tenemos que conocer el contexto socioeconómico familiar de esa persona. No está bien indicar una dieta que no se pueda cumplir por situaciones económicas, sociales o familiares o laborales. Y por último, bueno, ahí está la situación económica que es la que estaba planteando. Con esto tenemos una visión de lo que es este módulo de dietas terapéuticas. Es un módulo, yo creo, introductorio, porque lo vamos a estar volviendo a mencionar en forma permanente. Así que les pido entonces que lean atentamente el material adjunto a este apartado de las clases y que cualquier duda o consulta no, no se detengan y que la formulen porque tenemos que avanzar teniendo en claro estos conceptos. Entonces, dejamos por ahora acá y seguimos nuestro intercambio por el Classroom. Muchas gracias.